Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien, vamos a retomar el tema de las elecciones en Venezuela de este domingo y yo le agradezco muchísimo que haya aceptado charlar con nosotros. Bueno, primero que nada, déjame decirle qué fue lo que pasó. Miguel Ángel Rodríguez, quien fuera presidente de Costa Rica y secretario general de la Organización de Estados Americanos, formaba parte de un grupo de observadores electorales internacionales que presuntamente habían sido invitados a Venezuela para ir a observar el proceso, pero que cuando iban para allá se les impidió el acceso a Venezuela y no pudieron estar ahí. Eso no quita que sigue siendo observador de este proceso. Y está con nosotros precisamente Miguel Ángel Rodríguez. Don Miguel Ángel, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por aceptar de nuevo en charla con nosotros. Don Alberto, un gran gusto de poder compartir con usted. Gracias. ¿Cómo se dio, primero que nada, vámonos antes, cómo se dio esta no llegada a Venezuela? Presuntamente ustedes fueron invitados y después se les retiró la invitación, ¿o qué fue lo que sucedió? Bueno, fuimos invitados por doña María Corina Machado y por don Edmundo González, Por de la la oposición. oposición democrática. Y llevábamos sus invitaciones, llevábamos las reservas de hotel, llevábamos los pasajes de regreso. Pero al régimen lo que le interesaba era crear miedo, para ver si con un conocimiento que ellos muy claro tenían, como todos, de que había una mayoría apabullante en su contra para esta votación, lograban que menos gente fuera a votar. Entonces, si esto se lo hacemos a 4 expresidentes y una exvicepresidenta, pues, si esto se lo hacemos a senadores y diputados españoles, pues, si esto se lo hacemos a representantes de congresos de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, que a todos se lo hicieron, la gente iba a decir, no, yo no voy a salir a votar, esto va a estar muy complicado, la cosa está muy complicada, pero la gente salió. Y yo quiero darle una primicia. Hace unos breves momentos acaba de anunciar doña María Corina y don Edmundo que ya tienen el 73.2% de las actas. El sistema electoral venezolano es con unas máquinas, pero las máquinas al final del proceso emiten una constancia de lo que resultó en ese centro de votación. Y esas constancias vienen con un sello QR, las identifica como de qué mesas son, etcétera. Y doña María Karina habían preparado un ejército de lo que ya llaman testigos de las elecciones, y estos testigos, su tarea principal era reportar estos datos. Hace poco, hace unos minutos, en una conferencia de prensa, se dieron los datos con ese 73.2%. Con esos datos, el señor, si acaba de decirle ese nombre, Maduro, tiene 2.759.256 votos. Y don Edmundo González tiene 6.274.182. De manera que aunque todo el resto de la votación, todo el otro 27% íntegro, fuera votos para Maduro, quedaría muy corto, perdiendo siempre la elección. Don Miguel Ángel, una pregunta, presidente. Estos datos que usted está mencionándonos que dio Corina Machado, quiero suponer que la autoridad electoral de Venezuela, que es la autoridad oficial, va a decir que como no emitieron ellos esos resultados o no son los que ellos tienen, no son oficiales. Entonces, la pregunta es, ¿estos resultados también los tiene el Consejo Nacional Electoral, la autoridad oficial de Venezuela? Por supuesto, fueron transmitidos a ellos directamente. Los datos iban siendo transmitidos a ellos directamente desde los centros de votación. Eh, Ellos los tuvieron antes. Ellos a cierto momento paran el recibo de los datos, paran la recolección de información. Hoy salen a decir que eso fue una maniobra de Lester Toledo, de Leopoldo López y de doña María Corina, y que se hizo desde Macedonia y que les estaban interrumpiendo el flujo de la información cuando ellos lo que querían era tener la información. Se paró el sistema de transmisión de información. Y después salen con estos datos. No es nada nuevo. Fue lo que hicieron en Bolivia en las elecciones que la OEA determinó, por cierto, con un jefe de OEA que era don Rodolfo Pisa, nuestro compatriota, determinó que eran
ilegales, ilegítimas, y que se había cambiado el resultado de lo que daban las mesas a lo que daba el órgano electoral. Pero entonces, explíquenos una cosa. Esto quiere decir que la Autoridad Electoral de Venezuela efectivamente está compartiendo su información en tiempo real, electrónica, etcétera, con la oposición. Bueno, no, ellos no lo hicieron los veedores, las personas de la oposición que estaban en las mesas. Cada uno de ellos sacó la constancia de su mesa y esas son las constancias que el grupo de doña María Corina y de don Edmundo han sumado para llegar a estos resultados. Yo tengo que asumir, usted me entenderá, presidente, que yo tengo que asumir la posición del cuestionador porque yo estoy tratando de determinar. Gracias, por favor, hágalo. Exacto, porque yo estoy poniéndome en lo que va a decir la autoridad electoral de Venezuela, que eso es lo que van a decir ellos, ¿no? Es decir, no, las cifras son las que yo estoy dando, estas son las que yo tengo, las demás son nada. Así es, pero claro, si yo hago una elección y alguien gana 80-20 y yo digo que no, que otro ganó 51-46, lo que es importante es ver quién prueba los hechos. Aquí están las actas y van a estar a disposición de la gente para que las vea en un sitio esta noche. Las actas una por una para que puedan ver el resultado de cada mesa. El órgano electoral no ha dado ni una acta, impidió que los testigos de la oposición entraran al órgano electoral anoche a ver el resultado y la suma de las actas. Entonces, presidente, esto quiere decir que la declaración que hizo anoche a la medianoche el presidente del Consejo Nacional Electoral, que se apellida Amoroso, por cierto, que dio yo lo vi en vivo, no tuve el cuidado de anotarlo, pero creo que dijo que le dio 4 millones de votos a Nicolás Maduro, si no es que 5, y a Edmundo 1 millón menos, pero él usó cifras muy diferentes a las que usted me acaba de dar acá. Pregunta, ¿esas cifras que dio Amoroso anoche fueron inventadas? Totalmente. Solo están en la imaginación de ellos y, por supuesto, en los datos que ahora ellos están poniendo a funcionar. Es decir, que el señor Amoroso, líder del Consejo Nacional Electoral, el órgano oficial electoral de Venezuela, no puede sustentar no puede comprobar estos datos que él dio anoche. Tan es así que no han dado una sola acta, no han dado el informe de una sola acta. ¿Qué ha hecho la Comisión Carter? Pedir que den las actas. ¿Qué han hecho los países que le han tenido contacto con ellos? Pedirles que den las actas. ¿Qué han hecho las organizaciones de derechos humanos? Pedir que den las actas. No han dado nada, ni una. ¿Y esto es lo mismo que sucedió hace 6 años? No, hace 6 años fue muy distinto. Hace 6 años la oposición no se presentó. Hace 6 años no tenían que hacer ningún fraude. Era inventarse el dato de ellos simplemente. Eran unas elecciones en que no haya nadie más que ellos, solo ellos estaban llevando el control, la oposición no participó. Una última pregunta con respecto a esto en particular. ¿El hecho de que ustedes no pudieron entrar a Venezuela significa que no hubo observadores internacionales en el proceso en Venezuela? A la Unión Europea le habían aceptado observadores internacionales y los cancelaron hace como 3 semanas. A la OEA le prohibieron que tuviera observación internacional. El Centro Carter solo fue emitido un grupo muy pequeñito que ha señalado claramente que no tienen capacidades para hacer una observación internacional. Estaban invitados, por supuesto, por ellos, el expresidente Zapatero de España, el Samper de Colombia, Leonel Fernández de República Dominicana, sus amigos. Pero en esta ocasión, el presidente Lula de Brasil les ha pedido que a través de su gran dirigente de política exterior, don Celso Amorín, les ha pedido que den las actas, no las han dado. El presidente Boric ha dado una declaración categórica, no aceptando ese resultado que está dando el órgano electoral de Venezuela. Esto es descarado. Yo sé que cuesta mucho entenderlo y creerlo, pero esto es descarado. Cuando las cosas se hacen descaradamente, cuando no importa ni siquiera guardar las apariencias, esto es un grosero golpe de Estado, un autogolpe de Estado. No hay, ya lo habían dado con la elección pasada.
Exacto. en que ni siquiera hubo participación de la oposición. Pero ahora es más grosero todavía. Hay una participación masiva de la oposición. Se mueve un pueblo completo como nunca se ha movido. Grupos respetables internacionales como Edison Research hace un análisis de salida. Es una empresa que ha hecho análisis de salida en Georgia, en Irak, en todos los lugares, en Estados Unidos por muchos años, tiene un gran prestigio y hoy daba declaraciones su CEO de que es imposible que la diferencia que ellos dieron se convierta en esto, que una encuesta puede tener alguna pequeña diferencia con los datos finales de una encuesta de vida, pero que con 8.000 observaciones estratificadas en todo el país, es imposible que algo que da una diferencia de 30 y pico de puntos en favor de el mundo se convierta en una pérdida de 7 puntos. Esto es clarísimo. Todas las encuestas daban una diferencia de más de 30 puntos en favor anteriores en favor del señor González. Y todas las encuestas de urna que se fueron haciendo a través del día fueron señalando lo mismo. Esto es apabullante, fue una cosa multitudinaria. Las manifestaciones públicas de la oposición en un gobierno arbitrario, donde sus jefes de campaña están detenidos, asilados en la Embajada de Argentina, donde han tenido más de 100 detenidos de la gente que ha estado trabajando en la campaña en el último mes nada más, donde alguien que le vendía una empanada a doña María Corina o que le prestaba la moto y la llevaba en la moto era encarcelado. Donde esas cosas han ocurrido, el pueblo se tiró a la calle. El cambio es fundamental. Cuando pasan estos años de una dictadura, cuando la gente vive en hambre, cuando más de 7 millones de personas han salido a la calle, cuando los costarricenses hemos visto aquí en nuestras calles a esas mamás con chiquitos que han pasado el Darién. Alberto, Claro. usted sabe lo que es pasar el Darién con chiquitos, donde las han violado, donde las han perseguido, donde el narcotráfico y otros grupos abusan de todos los que pasan por ahí, Claro, claro. tengan que salir de su país y saben que a lo mejor no van a poder entrar a Estados Unidos, pues no los dejan entrar. Entonces, ¿cómo sale esa cantidad de gente? ¿Por qué? Porque ya no pueden vivir. Totalmente, totalmente. Presidente Rodríguez, ok, ya queda claro entonces, ante lo que nos acaba de explicar usted, queda clarísimo el juego de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ya reveló su juego y el señor no se va. Y creo que no hay un término más apropiado para usar, y me va a disculpar, que se cagó en las elecciones Maduro. Entonces, teniendo la experiencia que tenemos con Cuba y el régimen cubano, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué es lo que realmente en la práctica la comunidad internacional, nosotros, usted y yo podemos hacer para hacer un cambio y hacer cambiar de opinión a Nicolás Maduro, a un dictador? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que hay una diferencia muy grande con Cuba. Cuba, desde el 59 adelante, cuando estos barbudos bajaron de la montaña, se convirtieron en héroes. Los muchachos, las gentes en América Latina y Europa andaban con las camisetas del Che Guevara, que fue el que dirigió los fusilamientos en La Habana, el que dirigió los grupos revolucionarios que entraron a distintos países de América Latina. Pero la gente no veía eso, lo que veía era unos héroes que estaban luchando contra una dictadura y que ahora se enfrentaban al imperio. Maduro no tiene esa visión, la gente no lo ve así. La gente lo ve como un grupo oprobioso donde la situación que se ha creado en su país genera que Colombia tiene más de 2 millones, se estima que puede ser 3 millones de refugiados venezolanos en su territorio. Cada uno de nuestros países está viviendo lo que ha ocurrido. Es un caso muy distinto. Este nunca ha sido héroe. Chávez fue héroe un tiempo. Chávez fue un héroe un tiempo. Hugo Chávez. Maduro nunca lo fue. Y esto hace que haya una diferencia muy grande. La repulsa del mundo exterior es muy grande. Cuba era una isla. Venezuela no es una isla. Venezuela no es una isla. Venezuela es un país muy rico, muy rico. Es rico como era Cuba, la verdad, en comparación con el resto de América Latina cuando Cuba fue tomada por el castrismo. Pero
tiene unos recursos naturales extraordinarios, como no los tiene ningún otro país. Y ese país tiene hoy 70% de gente en la pobreza. Entonces, esa situación es absolutamente insostenible. Y el bien triunfa al final, tarda mucho. El bien no es inmediato. El bien no es como el mal. El mal puede utilizar todos los medios. No tiene escrúpulos. Puede romper todos los derechos humanos. Puede matar, puede violar, puede mentir, puede hacer lo que le dé la gana. Ese es el mal. Y entonces el resultado se puede ver inmediato y parece un triunfo del mal. Pero la historia de la humanidad es que en la lucha las fuerzas del bien van poco a poco triunfando. Y que un Gandhi o un Martin Luther King son capaces de darle el cambio a la historia sin disparar un tiro. Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y tenemos que darles apoyo, porque es una lucha larga, dura, perseverante, de una mujer que se ha convertido en una heroína, en una héroe de América Latina, porque sabe encarnar a su pueblo, porque sabe oír las voces de la gente, porque se quedó ahí con ellos, porque cuando su familia se fue, ella se quedó, porque cuando su hija se casó en el exterior, ella no fue, porque ella siguió en ese momento visitando a los pequeños pueblos, estando con ellos, oyéndolos, y porque entonces ha podido expresar de verdad un sentimiento que es muy difícil que un ser humano puede expresar de una comunidad, que es cuando de verdad la representa. Señor presidente, con esta elocuente explicación que me dio, última pregunta que yo le voy a hacer. Alguien que ha decidido ser dictador y cagarse en las elecciones, como se cagó Nicolás Maduro, de acuerdo a lo que usted me acaba de explicar, ¿cómo prevemos o qué es lo que dice la historia que va finalmente a claudicar, por no decir entregar el poder Nicolás Maduro, en un proceso electoral como el de ayer o a mitad de camino? A mitad de camino. Esta negociación va a ser larga y probablemente tiene una o dos soluciones. Una parte importante del ejército decide cumplir con su mandato de respetar la Constitución porque los soldados, los sargentos, los tenientes, los capitanes, en este país no sabemos de esas cosas, pero esos son los grados de la gente que no tiene todo el poder de estar arriba en la cúpula militar. Están sufriendo igual que el resto Usted, del pueblo. usted está hablando de un golpe de Estado. Yo estoy hablando del golpe de Estado. No, el golpe de Estado lo dieron ellos. Yo estoy hablando de recuperar la constitucionalidad, Ya. que es muy distinto. O entre su misma cúpula de gobierno se da un rompimiento. Y puede ser que Maduro esté entre los que estén por dar entregarse en ese momento. Los gobiernos dictatoriales se acaban por fuerzas intrínsecas, por la lucha interna por el poder. Pero Y eso no se da si no está la gente en la calle demandando su libertad y demandando pan. Cuando la gente está en la calle demandando pan y libertad, viene el momento en que se rompe la unidad del autoritarismo. Don Miguel Ángel Rodríguez, quien fuera presidente de Costa Rica y secretario general de las secretario general de la Organización de Estados Americanos, le agradezco muchísimo, como siempre, don Miguel Ángel, su buena disposición a charlar con nosotros. Un abrazo. Encantado de estar con usted como siempre y siga con mucho éxito en su programa. Gracias, muy amable, don Miguel Ángel.